Durante mucho tiempo pensé que quería encontrarme. Descubrir quién era realmente. Entender mi forma de pensar, mis emociones, mis decisiones. Todo eso sonaba bien en teoría, como un viaje hacia la claridad, como una promesa de paz interior. Pero cuando empecé a acercarme a las respuestas, descubrí algo extraño: nadie te prepara para el miedo de conocerte demasiado. Ese miedo no surge de la ignorancia, sino de la revelación. Porque conocerse implica mirar también las partes que preferirías no ver. Los errores que has repetido durante años, los miedos que siempre intentaste disfrazar, las inseguridades que escondiste incluso de ti mismo. Y cuando empiezas a notarlas, es difícil mirar hacia otro lado. Es como encender una luz en una habitación que siempre mantuviste en penumbra. De pronto ves el polvo acumulado, las grietas en las paredes, los objetos olvidados. Recuerdo una etapa donde comencé a cuestionarme muchas cosas. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué ciertos temas me afectan tanto? ¿Por qué sigo cayendo en los mismos patrones? Al principio pensé que encontrar respuestas me daría tranquilidad, pero ocurrió lo contrario. Me hizo sentir incómodo, porque descubrí que algunas cosas que criticaba en otros también existían en mí. Descubrí que algunas decisiones que justificaba nacían del miedo. Y descubrí que muchas veces no era tan fuerte como quería creer. Eso fue difícil. Porque todos construimos una imagen de nosotros mismos, una versión que nos gusta mostrar, una versión que nos gusta creer. Pero el autoconocimiento rompe esa comodidad. Te obliga a mirar también las contradicciones, los errores, las heridas. Y por un tiempo sentí miedo de que, si seguía profundizando, encontraría algo que no me gustaría, algo que cambiaría la forma en que me veía. Sin embargo, poco a poco entendí que conocerte no significa juzgarte ni condenarte. Significa entenderte. Porque no puedes cambiar algo que te niegas a ver. Y no puedes crecer si pasas toda tu vida huyendo de ti mismo. El proceso de mirarse hacia adentro nunca es tan sencillo como lo imaginamos. Al principio parece un viaje noble: conocerse, descubrir la verdad, alcanzar claridad. Pero pronto se revela como un espejo incómodo, un reflejo que no siempre devuelve la imagen que esperábamos. Porque el autoconocimiento no solo muestra lo que nos gusta de nosotros, también expone las grietas, las contradicciones, los errores que preferimos ocultar. Me encontré con preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Por qué reacciono con tanta intensidad ante ciertas situaciones? ¿Por qué me cuesta soltar algunos recuerdos? ¿Por qué sigo cayendo en patrones que me prometí abandonar? Cada pregunta era como abrir una puerta hacia un pasillo más largo, lleno de otras puertas que conducían a nuevas dudas. Y en ese laberinto descubrí que muchas de mis decisiones nacían del miedo, que algunas de mis críticas hacia otros eran reflejos de mis propias inseguridades. Que la fortaleza que mostraba a veces era solo un disfraz para ocultar fragilidad. Ese descubrimiento fue doloroso. Porque todos construimos una versión de nosotros mismos que nos gusta mostrar, una narrativa que nos da seguridad. Pero el autoconocimiento rompe esa comodidad. Te obliga a mirar las partes que no encajan, los fragmentos que contradicen la historia que cuentas. Y entonces aparece la incomodidad, la sensación de que conocerte demasiado puede cambiar la forma en que te ves, puede desarmar la identidad que habías construido. Por un tiempo sentí miedo. Miedo de seguir profundizando y encontrar algo que no me gustara, algo que me hiciera cuestionar quién era realmente. Pero esa incomodidad, aunque difícil, era también una señal de crecimiento. Porque solo cuando te atreves a mirar lo que no encaja, puedes empezar a transformarlo. Solo cuando reconoces tus sombras, puedes aprender a caminar con ellas. El autoconocimiento, descubrí, no es un destino cómodo, sino un viaje que te confronta. Te muestra que no eres perfecto, que no eres inmune, que no eres tan distinto de aquello que criticas. Y aunque al principio duele, esa verdad abre la puerta a algo más grande, la posibilidad de cambiar, de crecer, de reconciliarte contigo mismo. El autoconocimiento, aunque incómodo, comenzó a revelarse como una oportunidad.
Al principio lo sentí como un peso, descubrir mis contradicciones, mis errores, mis inseguridades. Era como abrir un libro que prefería mantener cerrado. Pero poco a poco entendí que esa incomodidad no era un castigo, sino una invitación. Una invitación a crecer, a dejar de huir de mí mismo, a reconciliarme con lo que siempre había evitado mirar. Cada descubrimiento era difícil. Reconocer que algunas de mis decisiones nacían del miedo, que ciertas críticas hacia otros eran reflejos de mis propias carencias, que la fortaleza que mostraba era a veces solo un disfraz. Pero en esa incomodidad encontré un inicio, el inicio de una transformación. Porque no puedes cambiar lo que niegas y no puedes sanar lo que escondes. El proceso fue lento. Hubo días en los que quería volver a la comodidad de no cuestionarme, de creer en la versión que había construido de mí mismo. Pero cada vez que me atrevía a mirar más allá, encontraba una verdad que me acercaba a la honestidad. Y esa honestidad, aunque dolorosa, era liberadora. Porque me mostraba que no necesitaba ser perfecto, que no necesitaba ocultar mis sombras, que podía aceptarlas como parte de mi historia. Con el tiempo comprendí que conocerse no significa condenarse. Significa entenderse. Significa reconocer que las heridas, los errores y las contradicciones forman parte de lo que somos, y que solo al aceptarlas podemos empezar a transformarlas. Esa aceptación fue el primer paso hacia una mirada más compasiva, hacia una relación más honesta conmigo mismo. Hoy sé que el miedo de conocerse demasiado no es un enemigo, sino una señal de que estás entrando en un terreno real. Que la incomodidad es el inicio del cambio. Que mirarse de frente, aunque duela, es la única manera de crecer. Y en esa certeza encontré un nuevo camino, el camino de la honestidad, el camino de la transformación. Aceptar lo que descubrí de mí mismo fue un proceso lento, casi doloroso. Al principio, cada revelación parecía una herida abierta, reconocer mis miedos, mis contradicciones, mis errores repetidos. Era como sostener un espejo que no podía devolverme la imagen que yo quería ver. Pero poco a poco comprendí que esa incomodidad no era un enemigo, sino una puerta. Una puerta hacia una forma distinta de relacionarme conmigo mismo. La aceptación comenzó en gestos pequeños. En dejar de huir de mis pensamientos incómodos. En reconocer que no todo lo que encontraba en mí era perfecto, pero que aún así merecía ser visto. En entender que las sombras no desaparecen por ignorarlas, sino por aprender a convivir con ellas. Esa convivencia fue el inicio de una reconciliación, ya no necesitaba ocultar mis fragilidades, podía reconocerlas como parte de mi historia. Descubrí que la fuerza no está en negar lo que somos, sino en abrazarlo. Que la resiliencia no nace de la perfección, sino de la capacidad de seguir adelante incluso con nuestras contradicciones. Y esa certeza me dio un nuevo tipo de paz, la paz de saber que no necesito ser impecable para ser valioso, que no necesito ocultar mis heridas para caminar con dignidad. Hoy sigo descubriendo cosas sobre quién soy. Algunas me gustan, otras no tanto. Pero ya no les tengo miedo. Porque entendí que conocerse de verdad no se trata de encontrar perfección, sino de encontrar honestidad. Y esa honestidad, aunque incómoda, es liberadora. Porque me permite vivir con más calma, con más compasión, con más verdad. Aceptar mis sombras no fue el final del camino, sino el inicio de una transformación. Porque cuando dejas de huir de lo que eres, aparece la posibilidad de cambiar. Ya no se trata de disfrazar los miedos ni de ocultar las inseguridades, sino de mirarlas de frente y preguntarte qué puedes aprender de ellas. Descubrí que cada herida llevaba consigo una enseñanza. Que los errores repetidos no eran solo tropiezos, sino señales de lo que necesitaba trabajar. Que las contradicciones no eran pruebas de debilidad, sino recordatorios de que soy humano, complejo, imperfecto. Y en esa imperfección encontré un terreno fértil para crecer. La transformación comenzó en lo cotidiano. En reconocer que mis reacciones podían ser distintas si me detenía a entenderlas. En aceptar que mis emociones, incluso las incómodas, tenían un propósito, mostrarme lo que necesitaba atender.
en comprender que mis decisiones, aunque nacieran del miedo, podían convertirse en oportunidades para elegir con más conciencia. Ese proceso me enseñó que la verdadera fuerza no está en aparentar perfección, sino en la capacidad de reconstruirse. Que la resiliencia no consiste en negar las heridas, sino en aprender a caminar con ellas. Y que la honestidad, aunque duela, es el único camino hacia una vida más auténtica. Hoy miro mis sombras con menos miedo. Ya no las veo como enemigos, sino como maestras. Porque cada una me recuerda que crecer no significa eliminar lo incómodo, sino aprender a convivir con ello. Y en esa convivencia descubrí una nueva forma de libertad, la libertad de ser honesto conmigo mismo, la libertad de aceptar que no necesito ser impecable para ser digno de amor, de respeto, de paz. La transformación no terminó en la aceptación de mis sombras, sino en la paz que surgió al convivir con ellas. Comprendí que no necesitaba esperar a que mi mente estuviera en silencio absoluto para sentir calma. Podía encontrarla en medio del ruido, en los instantes donde decidía no dejarme arrastrar por cada pensamiento. Esa paz no era grandiosa ni definitiva, era discreta, humana, pero suficiente para recordarme que incluso en medio de la tormenta podía respirar. La paz llegó como un susurro, no soy cada pensamiento que pasa por mi mente, soy la persona que sigue adelante, que aprende, que se reconstruye. Y aunque nadie vea algunas de mis batallas, eso no significa que no sean reales. Significa que he aprendido a vivir con ellas, a darles un lugar sin permitir que definan quién soy. Hoy miro mi vida con otra perspectiva. Ya no me exijo perfección, ya no me castigo por sentirme cansado, ya no me avergüenzo de tener una mente inquieta. Al contrario, reconozco que en esa complejidad también hay belleza. Porque cada lucha me ha enseñado algo, cada duda me ha mostrado un camino, cada noche difícil me ha recordado que sigo aquí, que sigo resistiendo. La paz no es ausencia de batallas, es la capacidad de caminar con ellas sin perderme. Es saber que, aunque los pensamientos incómodos aparezcan, tengo la fuerza para seguir adelante. Es aceptar que la vida no siempre será sencilla, pero que incluso en su dificultad puedo encontrar sentido, gratitud y esperanza. Hoy sigo teniendo días complicados, sigo enfrentando momentos donde mi mente se convierte en un lugar difícil. Pero ya no me asusta como antes. Porque sé que cada batalla es parte de mi historia, y que mi historia no se define por la lucha, sino por la manera en que decido vivirla. Y en esa decisión encontré paz. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.